Para ver. Ustedes tienen que aceptar para que yo no les robe el alma. Ah, Claro. Ya está todo aceptado. ¿Está aceptado? vendiéndole el alma al diablo. Lo único que Claro. nos faltaría ahora es que nos roben el alma. Mira, mira, no me hagas hablar. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Cuando éramos felices, diríamos. Eh, Eh, y no lo sabíamos, ¿viste? Que dice que era feliz y no lo sabía. ¿Viste? La gente se quejaba porque no podía comprar. La gente se quejaba porque podía comprar solamente o algo así como 350.000 dólares por mes y se quejaban porque querían Tremendo. comprar más. Hoy en día podés comprar lo que quieras, Pero bueno, Viste, pero pero no no nos hay, no conformamos con alcanza. nada. pero no hay. ¿Qué va a No hacer? no hay con Bueno, qué. ¿hay con qué? Comparto pantalla. Tic, Bueno, dígame si lo ven. ¿Ven? todavía no. Ahora sí, Ahora mito, rito, sí. religión. Sí. Y ven una cosa. Ahí está. A ver. Pu, 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 pu. Ahí se ve completo la Sí, imagen. sí. Sí. Bueno. Eh, Desde el comienzo de nuestra maravillosa y loca raza humana, eh, los primeros humanos, eh, a todo aquello externo que no comprendían, le empezaron a darle como motivos y significados, ¿no? Darle la respuesta que teníamos en ese momento. Entonces, al fuego, al sol, a la lluvia, al agua, a las tormentas, a todo el universo, ese cielo inmenso que veía, incluso a las plantas, generaron vínculos, ¿no? Había o vínculos de agradecimiento, por ejemplo, con los frutos, con las semillas, o con el agua, o con el sol que nos daba vida, o temor a las tormentas, o el fuego, primero obviamente que era fuego, por ejemplo, de algún rayo, hasta que el hombre aprendió como a dominar y a producir su propio fuego. Pero Mm, bueno, a todo eso los humanos le empezaron a dar como respuestas, creando historias, dándoles esas respuestas que nos íbamos contestando y dándole como cierta respuesta, se fueron creando mitos. Ese mito de decir, bueno, si el fuego nos quemaba, por ahí era malo, y si el agua era quien nos daba vida, era buena. Entonces, bueno, representaba uno el bien, el otro representaba el mal. Esas respuestas, esas sensaciones, esas emociones, esas respuestas fueron creando mitos. Esos mitos fueron creando ritos, es decir, cómo yo le agradezco al agua por darnos vida, cómo yo pido o trato de evitar las tormentas. Bueno, esas maneras que cada grupo social en todo el planeta le fueron dando respuestas, se fueron formando, por un lado, el mito, decir, bueno, ¿qué es? ¿Quién es? Y después, cómo yo me vinculo con ese mito, con esa deidad, con esa energía. Y después, bueno, a través de un proceso más largo, aparecieron las religiones, ¿no? Pero en sí, lo que el hombre como especie, ¿no? Los hombres y las mujeres, tratamos de darle respuesta a todo aquello que nos afectaba, nos asustaba, nos alegraba y no sabíamos. Hoy en día tenemos la ciencia y la ciencia permite dar respuestas mucho más certeras, pero en los tiempos primitivos, bueno, era la respuesta que se le podía dar. Y la primera manifestación que tuvo el, el hombre primitivo eh, de una manera artística fue la danza. La danza fue de todas las artes la primera. ¿Por qué? Porque utilizaba el cuerpo, porque se hacía en comunidad, porque podían utilizar movimientos y sonidos propios como la voz, como las manos, como los pies, como incluso hacer palmas sobre su propio cuerpo. Y así fue que se empezó a generar una cultura, un relato, historias de lo que nos sucedía con todo lo que nos rodeaba. ¿Estamos claritos hasta acá? sí, sí. Entonces, en todo el mundo, diferentes poblaciones
fueron constituyendo su propia cultura, con sus propios relatos, con sus propios mitos. Entonces, en América, culturas como los aztecas o los incas, y después en el mundo, bueno, diferentes, lo que hoy conocemos como, no sé, Egipto, India, China, Japón, Grecia, que está dentro de Europa, fueron armando sus propios mitos, sus propias historias, sus propias creencias, porque les fueron dando diferentes respuestas a eso que les conmovía de lo que veían y les provocaba el universo, el planeta, la naturaleza. Pero vieron que, les dije por un lado, que la primera de las artes fue la danza. Seguramente, seguida la danza, vino el canto, porque el canto también nos permitía manifestarnos, pero con nuestras propias voces. Entonces podíamos tener, o sea, era incluso nuestro propio instrumento musical fue la voz. Entonces teníamos por un lado el cuerpo como instrumento de expresión y le pudimos agregar la voz, porque también a medida que fuimos evolucionando y fuimos creando lenguaje, los diferentes lenguajes en las diferentes partes del mundo, nos dio la posibilidad de comunicarnos en comunidad y de generar respuestas colectivas a esos miedos o a esas alegrías. Pero vieron que si decimos que el teatro, porque nuestro materia de estudio es el teatro, decimos que la cuna del teatro fue de Grecia. ¿Tienen idea por qué? Si en paralelo a grandes civilizaciones ya estaban los aztecas, ya estaban los incas, ya estaban lo que conocemos como la India, estaban los egipcios, ya había grandes poblaciones y grandes comunidades en lo que es hoy Japón. ¿Por qué decimos que la cuna del teatro es en Grecia y no en otro lugar? ¿Qué habrá sucedido en Grecia para que, digamos, la cuna del teatro es Grecia y no Egipto, por ejemplo? ¿Tienen idea? Doctor, yo no sé. Me parece que tenía como que ellos hacían ritos, ¿no? Los Y en ritos los honor hacían, a... los ritos los hacían, o sea, hasta ahora lo que os vengo contando es que esto de hacer ritos y de buscar respuestas, todas las comunidades del mundo donde había humanos y se sentían o admiración o agradecimiento o miedo, le fueron encontrando respuesta. Ahora, decimos que la cuna del teatro es en Grecia, es porque hicieron varias cosas distintas al resto. Vuelvo a compartir pantalla. Dentro de, por un lado, fue una civilización en un momento, una civilización que le dedicó mucha importancia a la escritura, a la cultura, crearon un gran universo de dioses, vieron lo que nosotros, también es una forma incorrecta de decir, nosotros los estudiamos y los conocemos como la mitología griega. Conocemos eso, la mitología griega, pero en realidad no es la mitología, es la religión griega. Nosotros le decimos mitos porque desde el punto de vista judeo-cristiano, católicos, la religión, o sea, Dios, el único que es Dios es Dios, María, José, Jesús, y todo el resto son mitos, mitos, creencias. Bueno, pero para los griegos no eran sus mitos, eran sus creencias y eran sólidas y eran lo que ellos conocían y sentían. Entonces, a lo que conocemos como mitología griega, deberíamos decir religión griega, porque ellos creían en eso, que para nosotros nos parezca un mito, ya es un tema nuestro, pero no desde el punto de vista de los griegos. Entonces, dentro de todos los dioses que tenían los griegos, había uno que era muy importante y muy querido, que era Dionisio. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Esto es, el dios de la alegría, el dios de la primavera, el dios de la naturaleza, el dios de la vida.
Entonces, para la época de primavera, se hacían principalmente en Atenas unas fiestas que duraban una semana, donde todo el pueblo salía a las calles a festejar, a disfrutar y a rendirle honor, obviamente, a Dionisio. Una de las formas que tenían artísticamente de festejar y de rendirle tributo a Dionisio era con un grupo de cantantes que formaban un coro que se le llamaba los Ditirambo, que eran 12 coristas que cantaban. Y las canciones eran largas, medianamente monótonas, y duraban hasta 24 horas. O sea, festejaban un montón, eran canciones largas. Y bueno, y todo el mundo las escuchaba y festejaban y tomaban vino y disfrutaban. Pero eran así, medias monótonas, donde ese grupo cantaba, el resto escuchaba y eran canciones largas. Bueno, eso fue hasta que en el año 534 a.C., o sea, unos 500 años antes de que naciera Jesús, había un gobernador que se llama Pisistrato. Y este gobernador dijo, está bueno que festejen, pero yo quiero que festejen más. Quiero, o sea, él no tenía en ese momento, no tenía televisión, no tenía diarios, no tenían redes sociales. O sea, ¿cómo hago yo para ganar más votos? Para que la gente me quiera más si no tengo medio de comunicación. Lo único que tengo son las fiestas. Bueno, entonces le, le propuso a un poeta que se llamaba Tespis que a ver qué se le ocurría para que estas fiestas fueran más dinámicas, más populares, más divertidas, más entretenidas, para que la gente, obviamente, más quieran estar en las fiestas y más las disfruten y bueno, él también tener como el agradecimiento y el cariño del pueblo. Y habíamos dicho que las canciones eran canciones largas, donde diferentes coros las cantaban y cantaban y cantaban y cantaban. Bueno, este poeta tuvo la brillante idea de, en un momento, si por ejemplo la letra de la canción decía, amamos a Dionisio porque nos da la vida, porque cuida la naturaleza, porque hace que las plantas crezcan, y porque porque es bueno, amamos a Dionisio. Y él se le ocurrió que a esas canciones, él separarse y hacerle preguntas. Ejemplo, ¿por qué queremos a Dionisio? Queremos a Dionisio porque es bueno, porque nos da la vida, porque nos cuida, porque hace que los frutos crezcan. ¿Y qué sentimos por Dionisio? Decía él. Y sentimos amor por Dionisio. Bueno, este diálogo, que para nosotros es una pavada, pero hizo que empiecen a interrelacionarse entre el coro y una persona externa. Sin querer, lo que estaban haciendo era un diálogo, ¿sí? Entre el coro y un solista. Empezaban a hablar. Ese diálogo entre el coro y el solista es ni más ni menos que un texto, una escena, donde unos hablan y otros contestan. Eso es teatro, ¿ok? O sea que es la primera vez que en esta cultura de atenienses, ese coro donde cantaba en forma monótona, ahora tiene un contrapunto con otra persona en el cual generan diálogos. Pero no se quedaron solamente con eso, porque sí se dieron cuenta de que obviamente era mucho más entretenido, en vez de estar escuchando a un grupo que canta todo el tiempo algo monocorde, a que alguien pregunte, el otro responda, a ver qué contesta el siguiente, y así, sino que aparte no se quedaron con eso, miren cómo trayéndolo a nuestros tiempos, es tan importante la inversión del Estado, es tan importante la presencia del Estado, porque el Estado en ese momento, allá en la antigua Grecia, lo que se hizo es, por un lado, concurso de autores. O sea, muchas de las obras que nos llegan al día de hoy es porque el Estado promovió que haya
concursos de autores de nuevas obras de teatro. Entonces, eso motivó a que personas se pusieran a escribir. Y por otro lado, hizo lugares propios para teatro. ¿Vieron esos anfiteatros hermosos que algunos quedan y que uno ve en Grecia? Bueno, eso es pura y exclusivamente la intervención del Estado, el poner recursos económicos para crear espacios propios para esta actividad, para el teatro. Por eso es que decimos que Grecia es la cuna del teatro. ¿Por qué? Porque hubo gobernantes que se preocuparon por hacer crecer esta actividad. Por un lado, promoviendo la actividad, por otro lado, llamando a gente que sepa para ver qué se les puede ocurrir, está llamando a gente de la actividad para que diga, bueno, yo quiero tener más público. ¿Qué puedo hacer? Y no llamó a un zapatero o llamó a un arquitecto, llamó a un poeta. Y después los concursos para que la gente que se dedicaba a eso tenga una motivación y a su vez había premios, ¿sí? Y el prestigio social de haber ganado esos concursos. Y después la intervención económica en crear lugares propios para el teatro. Esto de que dicen, no sirve para nada, con la mía no, porque se tiene que meter esto, se tiene que meter el Estado. Miren ustedes cómo estos recursos, estas decisiones políticas y económicas que tomaron en ese momento, hizo que Grecia sea recordada a nivel mundial como la cuna del teatro y no Egipto, Japón, no sé, o cualquier otra, otro sitio de nuestro querido planeta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, algo que me quieran? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Se fue, me parece que se le cortó la luz, porque me aparece acá algo, no sé, no lo leí, pero mandó un mensaje. Y ahora, No, no, a mí no, a la otra chica. porque yo como estoy compartiendo pantalla, a ver, Dice, profe, se me cortó la luz y no tengo wifi. En caso que vuelva, me conecto, aunque sea medio tarde que bajón, tengo pocos datos en mi celu. Pobre. bueno, nos puede pasar a todos, así Sí, que, bueno, por suerte quedó grabada, así que después lo va a poder ver grabadito. sí. Bueno, entonces, esta reflexión, ¿no? Como dicen ahora que el Estado no tiene que gastar en cine, no tiene que gastar en teatro, no tiene que gastar en cultura, no tiene que... Sí, tiene que gastar porque lo que hace fuerte e importante a un pueblo y una cultura es que se invierta, ¿no? Eh, pero bueno, Y ahora claro. todos estamos en otros tiempos con otros pensamientos. Sigo compartiendo. ¿Algo? ¿Querés decir algo? No, no, perfecto. Ok. Y como el proceso humano también fue mutando con el tiempo, porque lo que decíamos es que lo que hacía esos grupos humanos primitivos, y después en las diferentes culturas, es dar la respuesta a lo que veía en la naturaleza, en el universo. Entonces, entre los primeros autores de teatro de aquellas épocas, tenemos a Esquilo como uno de los exitosos y referentes y que nos han llegado hasta esos días. Esquilo, por un lado, lo que va a hacer es incorporar un segundo autor. Habíamos dicho que lo primero fue a ese coro, una persona se pone a hablar, sale del coro y se pone a dialogar. Bueno, Esquilo lo que va a hacer es poner dos actores a interactuar con el coro. Y las historias que escribe son historias de los dioses. O sea, lo que reflejan estas historias es lo que sucede en ese mundo, ¿no? Del famoso Olimpo, donde están los dioses, y bueno, todo lo que le pasa a ellos, sus historias, sus intrigas, sus pasiones, sus amores, sus desengaños, obras como Titán y Prometeo, lo que cuentan es eso. Pasa el tiempo y aparece Sófocles, otro autor, que va a introducir un tercer actor. O sea, fíjense cómo ya de a poquito el coro no es
el protagonista, sino que el coro es el coro y ya son tres actores, ya son tres personajes que se va a unir a estas historias. Y de contar historias de los dioses, vamos a empezar a ver en el teatro historias de humanos en relación a los dioses. O sea, ¿qué nos pasa a nosotros con lo que nos dicen o lo que nos piden o lo que nos exigen los dioses? Entonces, por un lado, primero son solamente la historia de los dioses, pasamos a historias humanas, pero muy pendiente de lo que dicen, opinan o quieren los dioses, y hay un tercer autor que aparece luego, de estos, los más clásicos, ¿no? De la antigua Grecia, que es Eurípides. Ya Eurípides directamente se va a encargar de los problemas nuestros, de los problemas humanos. Ya se despega de los dioses, ya se despega de qué le pasa a los dioses con nosotros. Directamente empecemos con problemas entre nosotros. Entre nosotros, ¿qué nos pasa? Bueno, ya entonces, fíjese cómo se despega del mito de la naturaleza, de esas respuestas que le dábamos a lo que sucedía y lo que veíamos y no podíamos entender, a historias nuestras, a qué nos pasa entre nosotros. Entonces, problemas humanos. Obras como Andrómana, Electra, Medea. Y por último, en estos primeros autores clásicos griegos, en los primeros tiempos, está Aristófanes, que es el padre de la comedia. Es el padre de la comedia porque mientras que Eurípides toca problemas humanos, Aristófanes va a utilizar el teatro para, por ejemplo, tirarle palitos, criticar a gente que no quería, a otros autores o a gente que él, a su gente enemiga y a los gobiernos. Empieza a hacer esta crítica, a burlarse, a hacer pequeñas denuncias a través del humor del gobierno. Entonces, hoy en día, por ejemplo, lo que es el humor político, por ejemplo, ¿no? Gente como lo hizo en su momento Tato Bores o después Enrique Pinti, son todos hijos de Aristófanes, que fue el padre de la comedia, y a su vez el padre de esta burla eh, a quienes, digamos, entre comillas, a sus enemigos y al gobierno. Y fíjese cómo ya de los dioses ya nadie se acuerda. Este es el proceso que fue haciendo eh, el teatro para empezar a contar cosas propias y desligarnos de lo que sucedía en el Olimpo. Ese es un poco el proceso, ese es como el origen del teatro. ¿Por qué decimos que es, primero es qué es, y segundo, por qué decimos que es de Grecia? Porque hubo un estado que se encargó de darle bolilla a eso. Tiqui, tiqui, tiqui. ¿Hasta acá, clarito? Clarito. Muy bien. Ahora vamos a irnos un poquito más a nuestros tiempos. ¿Sabes qué me falta una? A ver. Sí. Eh, Seguimos compartiendo pantalla. Acá. Ya en nuestros días, si hoy nos preguntamos, ¿qué es el teatro? Por un lado, es un edificio. Obviamente, si vas en un auto mirando diferentes edificios, te das cuenta si uno es un estadio de fútbol, si uno es un banco, si uno es una iglesia, si uno es un shopping. ¿Por qué? Porque cada edificio tiene sus propias características. Y si pasamos por un teatro, nos vamos a dar cuenta, aunque no nos digan, eso es un teatro, que es un teatro, ¿no? Porque tiene una entrada importante, porque tiene, por ejemplo, una boletería a un costado, porque tiene una marquesina, incluso diferentes estéticas, características. Entonces, un teatro es un edificio.
también es un arte, así como está la danza, el cine, la música, también está el teatro. También es literatura, porque las obras de teatro se escriben. Y siempre lo que reclaman los dramaturgos es que a la literatura teatral, o sea, al texto dramático, muchas veces como que se lo considera inferior. De los premios internacionales a la literatura, muy pocas veces se premia a los textos teatrales. Entonces siempre los autores, los dramaturgos siempre reclaman que hay un prejuicio porque sienten que una novela es mucho más literatura que una obra de teatro cuando ambas son ficciones, cuando ambas son complejas, cuando ambas conmocionan o entretienen, y una no es mejor que la otra. Pero bueno, los jurados hasta ahora siempre como que le hacen foco más en las novelas y no en la literatura. Pero bueno, repetimos, el teatro también es un género literario. Y a su vez también es una materia, porque hay gente que estudia teatro, hay profesores de teatro, hay escuelas de teatro, ¿ok? Entonces, teatro es un edificio, es un arte, es un género literario y es una materia. Y por otro lado, en lo personal es una vocación. Hay gente que siente amor y dedicación por esta actividad que es el teatro, y hay otra gente que es la que todo el mundo quiere, y nos gustaría tener mucho, que es el público. Es gente que se entretiene consumiendo teatro. Mientras hay gente que se dedica por vocación, hay gente que le entretiene y consume teatro por placer, por entretenimiento, por diversión. Todo eso genera una industria, porque el teatro, como también es un entretenimiento y es un hecho cultural, genera que la gente quiera verlo, genera que la gente pague por ir al teatro, entonces también genera una industria. Hay gente que vive de producir, hay gente que vive de escribir y hay gente que vive de actuar. Bueno, todo eso hace que el teatro sea todo esto combinado, todo esto a la vez. Algunos somos actores y tenemos una productora y damos clases, hay otros que escriben y tienen un edificio, o sea, tienen un teatro propio, hay otros que se dedican, o sea, a la historia del arte en el teatro. Es toda la actividad, todas son bienvenidas, todas son complejas, todas son maravillosas. Y todas tienen como su propia historia. ¿Sí? Eh, y tienen mucho que ver con las diferentes regiones, porque si yo te digo, eh, ¿cómo se extrañan las obras de Alfredo Alcón? Posiblemente una persona de México o de Italia, si yo le digo, ¿cómo extrañamos las obras de Alfredo Alcón? No van a saber quién es, no van a extrañar. O sea, nos une a nosotros una historia en común, porque son nuestros actores, porque son nuestros artistas, porque se desarrollan tu actividad en nuestra región. Hay diferentes géneros. Si nosotros decimos sainete o decimos revista porteña, obviamente que vamos a saber de qué se trata o lo vamos a haber escuchado en algún momento y seguramente es bien distinto a lo que es la zarzuela, por ejemplo, que es un género español, o la comedia musical, que es un tipo de teatro musical en Broadway que es distinto a otras y que es ese formato por ahí es el que se exporta a otros lados. Entonces, son diferentes géneros que también tienen que ver con la historia y con el proceso cultural de las diferentes regiones del mundo. Son diferentes espacios. Si yo te digo, ay, vamos al Colón, vos ya sabés de qué se trata, no te tengo que explicar. Lo mismo, si le decimos a un mexicano, quiero ir al Bellas Artes, sabemos que es el Bellas Artes para un mexicano, sabemos lo que es, no sé, la Ópera de París, ¿sí? Y en el caso nuestro, el Colón, no podemos ir el Teatro San Martín, no podemos ir, si decimos el Tabarís, decimos el Gran Rex, o sea, nuestros espacios tienen que ver con nuestra localidad, con nuestra historia. Igual los profesionales, ¿no? Si decimos Norma Leandro, sabemos quién es, porque es nuestra, porque es de acá.
Y a su vez en las diferentes regiones, en los diferentes países, hay leyes que regulan la actividad. Entonces nosotros tenemos la ley que creó el Instituto Nacional de Teatro, tenemos la ley de la música, y esas leyes generan entidades. Por ejemplo, la ley del Nacional del Teatro creó el Instituto Nacional del Teatro. La ley de la música creó el Instituto Nacional de la Música. Y por ejemplo tenemos entidades como Argentores, que se encarga de regular y cuidar toda la actividad de los autores. Y después tenemos el público. Hay diferentes públicos. En el caso nuestro, nuestro público es un público, sobre todo, por ejemplo, el de Buenos Aires y el de Gran Buenos Aires, muy teatral. Y de algunas ciudades de las provincias también. Mientras que por ahí en otros países hay muchísima menos actividad porque hay menos costumbre, menos cultura, menos inversión en teatro. Entonces, todo eso hace nuestras propias características como teatro argentino. Y nosotros estamos ahí adentro y vamos a chusmear y vamos a ver qué es lo que pasa ahí en estas clases de lo que es nuestra actividad teatral. Se está por cortar. Cortamos y volvemos de vuelta con el mismo link, ¿ok? Bueno, dale. Cortamos entonces. Antes que nos corte él, cortamos nosotros.